Y dale arriba, país, que son las 7:11 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires con un, espérate que me asomo por ahí, casi 10 grados, 9,8, 9 grados 8 décimas. Está fresco, aunque fresco, estuvo lindo Pachorra. y con sol. Déjame que diga, Marce Pagano, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Edi, todo Tres bárbaro. cositas, no, porque Volvimos a las 7. nos abrió el programa de Máximo Kirchner. Sí, ¿no? yo lo estaba escuchando con atención. ¿Qué te pareció? No, nos miramos los dos y dijimos, ojo, mirá lo que dijo en el arranque del discurso. El que no esté cómodo, que arme otro espacio político, pero que no abandone la militancia. Sí. Así está la tensión dentro de la coalición gobernante, aunque creo que en el transcurso del programa de hoy vamos a hablar, incluido por algunos párrafos del discurso de Máximo Kirchner, de un poquito un bajar las aguas, un tranquilizar las aguas y los máximos dirigentes del Frente de Todos tratando de empezar a ver si pueden generar un poquito más de tranquilidad y de confianza. Sobre todo porque la economía busca respuestas. Y hoy empezaron algunas medidas. Arrancamos para que sepas. Estas son las noticias del día. Bueno, es el número del día, 260. En un rato vamos a estar desarrollando este tema. Pero la realidad es que la ministra Batakis inquietó a empresas de turismo porque la titular de la actual cartera de Economía dijo que el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo y cuestionó a los argentinos que gastan dólares en el exterior, algo que ya habíamos visto deslizar varias veces al presidente de la Nación. Bueno, ahora lo dice la ministra. El Banco Central dispuso nuevas restricciones a los dólares. Ya no se va a poder comprar en cuotas en los free shops. Escasez de divisas, en un rato vamos a estar hablando de este tema. Crece la preocupación por la falta de productos debido a la suba del dólar. Vamos a estar recorriendo provincias argentinas para ver qué está pasando con el abastecimiento, que es una de las consecuencias de la situación económica, de la falta de gasoil, de la inflación, etcétera, etcétera. Comerciantes advierten por la escasez de café, papel higiénico, zapatillas. Proveedores restringen entregas si hay problemas con insumos para la producción. Alerta entonces por la falta de productos. Vamos a ampliar durante el programa. Horror en una casa en Vicente López. La policía halló a 3 personas muertas e investigan si el hombre asesinó a su mujer, a su hijito de apenas 7 años y luego se suicidó tomando veneno. La policía trabaja en el lugar. En instantes vamos a tener más detalles de la mano de Martín Angulo. Y una de fútbol, hay crisis en todos lados, porque no en Boca Juniors. Battaglia Gate, el ex entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, pasó por el predio de Ezeiza y se despidió del plantel. Boca echó al director técnico tras quedar eliminado de la Libertadores. Acá mueve la cabeza con pesadumbre Darío Mirraji. No le pidió explicaciones a los dirigentes. Respeto la decisión, dijo Battaglia. Respeto la decisión. Nos vamos a trabajar en vivo. Vamos a San Luis, donde está nuestro compañero Daniel Rodríguez, porque sigue la escasez de productos en góndolas. Ya no solo la situación del gasoil, sino también esta incertidumbre sobre a cuánto va a estar el dólar, que arrojó remarcaciones en los últimos días, y falta de provisión de stock. Contanos un poco cómo está la situación allí en San Luis. ¿Cómo están? Buenas noches. Miren, les vamos a empezar a mostrar los precios. Acá está delicado. Estamos en un mini mercado en la ciudad de San Luis Capital, donde hay algunos productos que inclusive no tienen precio. Miren, milanesa de pollo no tiene precio, porque va cambiando día a día. Pero vamos a hablar con Fabián, que él nos va a contar, y nos decía inclusive de que justamente no hay productos en góndola. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, decía recién que hay productos que faltan. Sí, hay escasez de productos, lo que es aceite, azúcar, papel higiénico, y se está dificultando todo el traslado de la zona de origen por el faltante del gasoil. Bien, los está escuchando. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos con Edi Zunino, soy Marcela Pagano. Vos decías que aún hoy persiste la provisión normal, el abastecimiento normal por el faltante de gasoil. Vos sabés que el gobierno dice que se está normalizando la situación. Contanos un poco cómo lo ves vos, que todos los días estás abriendo tu comercio y que verdaderamente estás al frente de lo que sucede en esta realidad. Narranos un poco
¿Qué está viviendo San Luis? Sí, lo que pasa en este momento nosotros estamos entrando, o sea, un mes atrás, 3 veces por semana, ahora estamos entrando una sola vez por el faltante del gasoil. Se lo está haciendo difícil la situación porque nos cuesta conseguir muchos productos y se dificulta porque ¿cómo era? Al haber faltante de gasoil se dificulta en el asunto de los precios también, pero están aumentando muchos productos. Con el tema de los pimientos, la cebolla, todas esas cosas que vienen de la zona del norte. Fabián, quédate Santa, por favor ahí Tucumán, con Daniel. que... Fabián, quédate con Daniel ahí en San Luis. Nosotros nos estamos yendo también a Tucumán con Marisa Suárez para que nos cuente cómo está la situación en esta provincia del norte. Mientras nosotros estamos registrando faltantes de café, zapatillas y papel higiénico en general. No sabemos cómo está la cosa en Tucumán. Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto poder escucharlos y bueno, aquí efectivamente pasa exactamente lo mismo. Ya no se encuentra papel higiénico, no se encuentran varios productos, tampoco se encuentra aceite. Se ve un aumento de entre un 20 y un 25% en los productos. Por ejemplo, en los corralón, tampoco te quieren vender. Dicen que esperan saber qué es lo que está pasando con el dólar, si sigue subiendo o no. Así también, por ejemplo, en lugares donde venden electrodomésticos, en fin. Y por supuesto que los precios cada vez están más elevados, ¿no? Y nosotros estamos con, en este caso, el referente de la Cámara de Comercio de Tucumán, Ezequiel Villegas. También él es comerciante. Y bueno, nos va a poder contar también cuál es la situación de Tucumán. En todo el país está casi igual, la situación económica es la misma. ¿Qué es lo que está pasando en Tucumán? ¿Hay faltantes? ¿Se están remarcando los precios? Bueno, en el comienzo de semana nos encontramos el mismo problema que, como bien mencionabas, deben haber tenido en todo el país. Los proveedores no nos daban precios, suspendieron la lista de precios, en principio hasta el miércoles, y de a poco se fueron incorporando los nuevos precios, que sí, oscilan un aumento entre el 15 y el 35%. Algunos comercios ya recibieron las listas y modificaron sus precios, y otros todavía no lo hicimos, pero bueno, esperamos que la próxima semana sepamos cómo van a quedar los precios para recién modificarlos. Ezequiel, el faltante sí. de productos, ¿es por una situación meramente especulativa o es que se frenó la producción de los mismos hasta tanto no se sepa cómo va a ser el trazado de los costos de esos insumos que son importados? El faltante, me pregunta Marcela Pagano, el faltante de los productos, ¿es por una cuestión de especulación? ¿Es porque en realidad no hay productos o no tienen realmente los precios? Mira, en el rubro que nosotros abarcamos, que es textil, ropa, vestimenta, artículos del hogar, electrodomésticos y demás, no estamos teniendo faltantes todavía, pero sí puede surgir que en el caso de los electrodomésticos, corralones, artículos para la construcción y demás, estén cuidándose y no estén vendiendo la mercadería hasta no saber cuál va a ser el precio definitivo. O sea, para no vender a un sobreprecio, quizás prefieren esperar un poquito a que se estabilice la situación y recién ahí poder vender la mercadería para no vender a pérdida y tampoco vender en sobreprecio. Marisa, vemos que hay muchísimo movimiento ahí en la peatonal de la capital tucumana. Si querés ir parando a alguna de las personas para que nos cuenten su propia situación en cuanto al consumo, ya que están pasando por una cantidad de comercios. No lo apreté ese Y después preguntarle también a Ezequiel si particularmente en el tema de artículos electrónicos, telefonía, celulares, computadoras, se registró un aumento grande mientras vas buscando a quién entrevistar ahí. Sí, así es. Bueno, me decían, nos había cortado un poco la comunicación, pero bueno, lo que nos dicen, en lo que es telefonía, ¿cuál es la situación? Sí, bueno, los artículos electrónicos son artículos que son muy sensibles al movimiento del dólar, por lo cual esos fueron los primeros artículos quizás que ya se vieron modificados casi instantáneamente, porque bueno, como te decía, está directamente atado al precio del dólar. A ver, podemos hacer este recorrido ya que los tenemos ahí. Vayan juntos y vamos juntos si les parece, mirando las vidrieras, porque lo que estamos viendo en San Luis, que está allí Daniel Rodríguez, nuestro compañero, y lo hemos visto replicado en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, es que desaparecieron los precios. Los escaparates se exhiben sin precio justamente porque depende el momento o el día. Bueno, los artículos van cambiando de precios, algo que hace muchos años no se veía en Argentina. A ver si esto también sucede allí, donde ustedes están, Marisa, en Tucumán.
Si nos podemos ir moviendo, Bueno, nosotros le damos dinamismo un poco a la imagen. Vamos a ir caminando. Exactamente, vamos caminando entonces. Nosotros nos encontramos, para que más o menos ustedes se ubiquen, aquellos que pueden conocer Tucumán, en el corazón comercial, en el microcentro, en Peatonal Mendoza. Qué lindo. Acá los precios hasta el momento en las vidrieras, vamos a ir mostrando las vidrieras con nuestro camarógrafo Isaías. Los precios están, ¿no? Porque, bueno, acá existe un gran control por parte de los entes reguladores en cuanto a que se deben exhibir los precios. Lo que sí podés ver que cada vez que venís encontrás los precios diferentes de un día al otro o de 2 días, dependiendo de cómo va la situación. Sí, todavía podemos encontrar algunas promos, por ejemplo, ves en esta casa. ¿Hay de venta cuotas? de ¿Hay ropa cuotas sin para interés? hombres. A ver, algo típico. Alguien se va a comprar zapatillas. Con los precios que están hoy, es muy dificultoso pagar de contado. ¿Están las cuotas? Sí. Están las cuotas, pero eso también me vas a... son siempre con interés, ¿no? Últimamente con tarjeta de crédito es con interés, Ezequiel. No últimamente, hasta la semana pasada estábamos trabajando Sí, pero sin hoy. interés, con normalidad. In this Esta moment, semana, now. Sí, no. Sabes que se escucha medio con delay, así que disculpame. Claro, no, yo te 12 preguntaba cuotas, ahora. En la mayoría de los casos está suspendido. Bueno, ese es el punto. Sí, Quiero algunos agarrarme de quizás eso queden que nos 3 y estás 6. contando, Ezequiel. Es tan importante porque Bueno. vos lo estás viendo en una provincia, pero te digo, está pasando en todo el país. No sabemos bien y no tenemos respuesta. Los bancos dicen que ellos no han quitado las promociones, Edi. Pero por otro lado, los comercios dicen, nosotros tenemos suspendidos los pagos en cuotas porque no sabemos si vamos a poder tener el pago, que nos entre el pago automáticamente cuando la entidad financiera le corresponde hacerlo. Dame un instante nada No, el más, problema es- Ezequiel, allí con Marisa. Vamos a seguir sumando compañeros que están trabajando. Está Nahuel Guzmán trabajando en Salta. A ver si se replica esta problemática. Nahuel, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va Marcela, Eddie y a todo el equipo? Sí, mira, estamos en plena peatonal Alberdi, muy concurrida en estas horas y en unos días que fueron muy movidos a partir del sábado. Distintos comerciantes, específicamente si hablamos de algún sector, por ejemplo, del sector de electrodomésticos y tecnología, nos comentaban que a partir del sábado anterior, gente empezó a invertir sus ahorros en algún electrodoméstico y de esta manera esta situación se vino repitiendo debido a un método de pago que mayormente es en efectivo. Pero mira, ahora si hablamos de otro sector, estamos en un mayorista de artículos de limpieza para que Miguel, el encargado, nos cuente un poco, por ejemplo, si hay faltante de algún producto. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo está? Buenas noches. La verdad que nosotros no tenemos faltante por ahora, nos hemos estoqueado bien. Y la verdad se siente un poco el receso, ¿sí?, de los clientes, que se generó cierta psicosis por el tema del aumento del dólar, pero nosotros, como decís, somos mayoristas, somos muy elegidos acá en el norte por los precios que manejamos y hasta el momento no lo hemos sentido, ¿sí? Nosotros somos un local que trabajamos con los precios puestos, trabajamos en cuotas sin interés, porque estaba escuchando que muchos Sí. comercios dejaron de trabajar en cuotas sin interés. Acá Sí, sí. seguimos trabajando en cuotas sin interés. ¿sí? Nahuel, Miguel los está escuchando, chicos. espera, no, mientras vos juntás ahí con Miguel a alguna de las personas, ya que hay tanta gente en movimiento en la peatonal, juntate a alguna de las personas que está recorriendo la zona, a ver, sumar la situación del comerciante y la situación del consumidor. Mientras nos vamos a San Luis, volvemos al lugar donde se expenden alimentos, para ver si volvió el fiado o alguna manera de financiamiento, ya no con las tarjetas, sino más social, más popular, entre nosotros. ¿Este le está cambiando los precios? Justo, mira. Sí, están cambiando un poco los precios, creo, los Ya chicos. en vivo y están- en además, directo, hay no góndolas nos esperaron a vacías también. mañana. Y Sí. mientras preguntás por si Sí, volvió el están fiado, justamente- preguntale cómo le llegó ese aumento de precio que está cambiando los cartoncitos. Ahí te escucho, Fabián. Sí, buenas noches. Sí, no, lo que pasa con el tema del fiado, en este momento tenemos 2 o 3 clientes que son fijos, que hacen varios años, pero no, el fiado directamente no, contado, todo contado. Yo me quedo con la No hay remarcación, ¿eh? Me preocupa siendo 19:25, no es un horario habitual de remarcaciones. ¿Qué te pasó a vos que dijiste, che, tengo que remarcar ahora? Mostranos Sí, si lo que podés. pasa es que justamente recién llega el camión de Mendoza y con nuevos precios, todo lo que es banana, cebolla, palta, kiwi, con el efecto del dólar que subió el lunes, se dispararon todos los precios. Tomate, todo, un desastre. O La sea, verdad que un desastre. Los productos primarios que salen del campo,
que uno tiene que pensarlos, o deberíamos poder pensarlos en pesos, también tienen una incidencia cuando sube el dólar. Sí, sí, la verdad que sí, pero lo que pasa es que con el tema de la banana, la palta, el kiwi, ese como viene todo de afuera, se maneja mucho con el dólar. A ver, ¿nos querés Y bueno, con mostrar el un tema de poco la los cebolla, precios? que hay- ¿Cuánto más caro está en relación a lo que tenías hace apenas unos instantes cuando arrancamos el programa? Claro, casi podemos estar viendo minuto Una a minuto lamentación en cuánto vivo. costaba hace 5 y cuánto cuesta ahora. Claro, a ver, mostremos lo que están cambiando. Nos movemos, ¿Cuánto claro. costaba? Y sí, más o menos todo un 20%, más o menos, estamos remarcando todo un 20%. Que un kilo de cebolla que salía a 100 pesos, ahora 150, 130. Pero Esto más o menos 20% 20, de un 30%. saque y con remarcaciones que ya se Sí. venían dando, me imagino que estás pensando qué va a pasar con el consumidor. ¿Pensás que la gente va a poder costear estos aumentos? Sí, lo que pasa es que esta mañana yo tenía un precio y ahora llegó el camión recién de Mendoza y ya con una lista nueva, así Claro, que yo estamos te entiendo, remarcando Fabián. ahora. No, más vale, yo te entiendo. Yo me Sí, imagino, ¿qué te pasa vos cuando hablas con tus clientes que tantos años tenés y tenés seguramente relación? Y sí, lo que pasa es que la gente se me está quejando mucho de los precios, pero bueno, no, yo no puedo hacer nada. Y vos con el son los proveedor precios te que me dan quejás a mí, así porque... que- Vos con el proveedor te quejás porque yo te entiendo por ahí la banana, el kiwi, que deben ser importados, ¿no? Pero la cebolla o el Sí, camión sí. que viene de Mendoza... Sí, ahora pasa que la cebolla ahora está viniendo del sur de Buenos Aires. Y con el tema del gasoil, del transporte, se encarece mucho. Por eso ha aumentado mucho. Y lo dificulta también el asunto del aceite, el azúcar, que no se consigue. Claro. obvio. Esta mañana yo llamé a Mendoza para ver si me podían conseguir aceite y dice que no hay stock. No O tiene sea, nada. no así tenés, que bueno. porque yo veo ahí, viste, te estoy viendo, digo, tenés muy buenos productos, vamos a destacarlo, que se ve, se aprecia en la imagen, pero veo vacío, veo lugares vacíos. Sí, sí, Entonces insistimos, sí, lo que pasa es aceite que no encontrás y qué justamente- otras cosas más no te están entregando. No. Y lo que no me están entregando es azúcar, papel higiénico. Lo básico no te están bueno, entregando. un montón de productos. Fabián, Sí, me lo estás básico. hablando de la canasta Sí, básica, ¿no? Porque la palta es algo que, bueno, Sí. digo, podemos vivir sin palta. Ahora, papel higiénico, azúcar, que falte en una canasta básica, es imprescindible. Dame un instante nada más, quiero volver a Nahuel Guzmán en Salta para preguntarle esto mismo. A ver si la realidad que nos está trazando Daniel y Fabián desde San Luis se observa también en Salta. Claro, exactamente, Marcela, es lo que se vive. Y mira, justamente estamos con Micaela, quien sale de comprar recién de lo que es el mayorista de artículos de limpieza, y nos contaba que la economía está muy difícil. ¿Y qué nos puede contar? A ver, ¿qué es lo que compra ahora y cómo cambió todo? Bueno, lo que ahora no rinde la plata, sinceramente lo que cobras no te alcanza para nada, en el sentido de que yo por lo menos compraba mensualmente y lo que compraba de un mes, pues, iba cada 2 meses al súper, directamente ahora ya no hago esa misma cantidad de compras, digamos que ya no se puede. Y ya hay que prever los artículos más necesarios para la casa, porque no te alcanza el sueldo. ¿Cuántos son ustedes en casa? Nosotros somos 5 y digamos todos aportamos un poco de cada uno. Yo tengo 2 hijas mayores y mi esposo y todo, y no nos alcanza. Marcela, ahí te está Obvio. escuchando Micaela. si Micaela, querés hacer una ¿cambiaron las pautas de lo que consumen en casa? O sea, ¿están comiendo cosas distintas aparte de comprar a un ritmo distinto? Se consume lo que hay directamente, lo que se compra en el día, digamos. Compras, hacerlo, por ejemplo, los alimentos secos, por ejemplo, la verdura se voló los precios, pues digamos tratamos de aprovechar lo que es las verduras de estación, y si no, bueno, lo que hay, lo más barato, porque no alcanza. No alcanza. Gracias, Verdura, Micaela. se La come verdad lo que se que puede. en tu voz vemos reflejada la impotencia de muchas familias que tratan de subsistir día a día. Ahora no solo el enfrentarse con lo que no alcanza, sino que encima no encontrás lo que necesitas. Enseguida vamos a seguir trabajando porque lo que está no ocurriendo se voló todo. en las ciudades del país pasa en todos lados. Ya volvemos con este tema. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week.
and I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible... Nadie es imprescindible, dijo Boris, y presentó la renuncia. Y ahora tienen que esperar, ¿no, Darío, a que decidan un nuevo primer ministro para que se vaya? Están tratando de hacerlo lo más rápido posible. A ver, digamos, primer lugar, efectivamente presentó la renuncia. Es un sistema parlamentario, para entender, digamos, de qué se trata esto. Es bastante humillante la forma en la que se da la salida de Boris Johnson, porque es su propio partido el que lo echa, ya no el propio partido en lo que sería la Cámara de los Comunes, es decir, el Poder Legislativo, que se realizó hace un mes nada más una votación, lo contamos acá en Para que Sepas, que se realizó una votación en la cual el 40% de los diputados conservadores votaron para echarlo, pero como el 60% aproximadamente votó por respaldarlo, continúa en el poder, sino su propio gabinete es el que lo echa. Esto es muy humillante, es como si vinieran los ministros de Alberto Fernández, se reunieran todos y dijeron, Alberto, te tenés que ir. Bueno, hubo una renuncia masiva igual, ¿no? La semana pasada, pero no le pedían que se fuera. Acá directamente le pidieron la salida y se le hizo insostenible continuar en el cargo. ¿Cómo sigue el asunto ahora? Como el Partido Conservador sigue teniendo la mayoría parlamentaria y el sistema parlamentario lo que se vota no son personas sino partido y lo que importa es el mandato que tiene el partido, es el propio Partido Conservador que a su interior, con sus militantes, va a decidir quién va a ser el sucesor. Lo que todavía está en juego acá es si hasta que se resuelva el sucesor, que puede llegar a ser un proceso de más de un mes, de 2 meses, si va a seguir siendo Boris Johnson. Porque hay algunas voces que siguen incidiendo, no te vas a quedar, Boris, como interino. Esa es hoy la disputa que continúa, digamos. Ahora, Boris Johnson se va afectado por una seguidilla de, la festichola permanente, ¿no? Porque hay fiestas en pandemia, o sea, ¿cómo afectó los desmanejos privados en la pandemia a muchos gobiernos y cosa que nos pegó a nosotros también acá? ¿Cómo es el mecanismo ahí para reemplazar a Boris Johnson a diferencia de la Argentina? Bueno, es un poco lo que contaba antes. No se llama una elección, es decir, no es que ahora van a ir a elecciones y entonces la gente toda va a votar y va a elegir nuevos representantes. No. El Partido Conservador tiene mayoría en el Congreso. Entonces, el Congreso, el propio Partido Conservador va a decidir quién va a ser su nuevo líder. ¿Cómo va a ser el proceso? Muy bien. Se anotan candidatos que tienen que ser miembros del Parlamento. Es decir, diputados que tienen que ser diputados se tienen que presentar como candidatos para ser el nuevo líder del Partido Conservador. Tengo una pregunta porque esto, en Argentina, cuando pasamos situaciones así, helicópteros mediante, siempre hubo un estallido social, crisis, trauma. ¿Es costumbre este tipo de renuncias en esta economía y en este país tan distinto por nuestra realidad es diferente a la de ellos? Sí, es común, digamos. No es un escándalo que pueda generar un estallido de la moneda, por ejemplo, como sí generaría en Argentina. No, por supuesto. A ver, la característica distintiva del sistema parlamentario es que puede caer el gobierno sin que haya una crisis política. Porque justamente el poder reside en el Parlamento. Entonces, hoy, de hecho, Boris Johnson renuncia, pero sigue en el cargo. En funciones va a seguir, en principio, hasta que se decida un nuevo líder. Pero digo, ¿cómo es el proceso entonces para elegir al sucesor? Bueno, hoy se van a ir anotando distintos candidatos que tienen que ser diputados conservadores. Hay que reunir una serie de avales y va a haber un momento en el cual va a haber, pongamos, 3, 4, 5, 6 candidatos dentro del Partido Conservador. Entonces, ahí van a ir a debates para discutir con distintas propuestas y después la propia militancia dentro del Partido Conservador va a votar a ver quién termina siendo el sucesor. Y una vez que el Partido Conservador elija un nuevo líder, ese va a ser ratificado en el Congreso como el primer ministro. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador tiene la mayoría. Ahora, Boris Johnson era o sigue siendo el líder hoy en funciones de uno de los países más importantes del mundo. Y por lo tanto, él termina siendo un líder muy importante en el mundo. ¿Se puede afectar ya la muy afectada economía mundial? Todo este proceso que puede llevar un tiempo, o la habitualidad de que esto ocurra va a hacer que no haya ningún cimbronazo económico con la salida de Boris Johnson. No, esto no va a tener ningún tipo de impacto en la economía ni del Reino Unido, mucho menos en la economía global. Digo, Boris Johnson asumió de la misma manera. Es importante este contraste porque, chicos, no tenemos todos por qué entender cómo es un sistema parlamentario si no viviste o no viajaste o no estudiaste. Entonces, uno escucha
renuncia de un primer mandatario, de alguien que es referente de una economía o de un país, referente político, y enseguida lo asocias con crisis. Hay que entender que en Reino Unido generó una suerte de resquemor social, más no crisis. Todo sigue andando. Esa es la realidad. Y por eso él dice nadie es indispensable. Lo decía en inglés, no tuvimos la traducción, pero dijo... En la política nadie es indispensable. Como si fuese un ministro, Eddie se habló a sí pero mismo. lo dice después que se le fueron como 60, bueno, ¿no? Y Bueno, Eddie... pero obviamente le vaciaron de porque poder parece que hubiera una debacle económica o que la motivación fuera económica. La motivación básica es una cadena de Absolutamente, desprestigio tras de desprestigio. Es más bien moral, es moral la caída de Boris Exactamente. Johnson. ¿Saben cuál fue el último escándalo? Porque fueron tantos escándalos y lo de la fiesta fue tan visible, pero en realidad la gota que rebasa el vaso por la cual presentan la renuncia primero el ministro de Salud, después el ministro de Economía, y eso da lugar a la catarata de renuncias en su gabinete, que termina siendo más de 50 renuncias, es la decisión de Boris Johnson de promover al interior del gobierno a un funcionario acusado de abuso sexual. Sabiendo que estaba acusado de abuso sexual, él lo promueve igual. Por eso de la catarata de renuncias. Eso fue como lo que dijeron, bueno, Esa basta, fue la última. Ya está, basta. Fue la última, basta. porque ahí tuviste fiestas, o sea, funcionarios alcoholizados, drogados, Mismo, sí. acosos sexuales homo y hetero, de todo tipo. Mentira sistemática. La mentira sistemática, o sea, le comprobaban que mentía y el tipo seguía. Él dice nadie es indispensable, nunca nadie se aferró tanto al cargo como Boris Johnson. Lo que lo salvó fue la guerra. De hecho, hoy habló de Ucrania. Mira, a él lo que salvó sí, Si no te era por la digo, guerra, se tenía que ir antes. Dari, estás vehemente, estás indignado vos hoy. No, bueno. Yo creo que vos estabas dentro de los que decía esto es insostenible. Yo te venía escuchando y casi que decías, ¿cuándo van a renunciar el resto de los ministros? Vos fijate que de todas maneras es uno de los temas a nivel mundial. Hay distintas publicaciones, por supuesto las de Reino Unido lo tienen como tapa, que dan cuenta de cómo ven ellos esta caída, ¿no? Este paso al costado que se tomó su tiempo en dar el propio Boris. Una cuestión emocional, básicamente, es lo que plantean. Me gusta mucho esta foto, es la última foto que le hicieron y después las despedidas. Pero bueno, no sé si en tu análisis como periodista, Dari, viste alguna situación en donde amerite destacarse algo publicado. Sí, no, justamente ahí lo que un poco plantea cómo fueron las horas finales, ¿no? Dice, bueno, un emocional mano a mano con Priti Patel, es la que sería la ministra del Interior del Reino Unido, una de las que le pide la renuncia. Dice, bueno, un takeaway vegetariano curry, ¿no? Se ve que comió comida india, pasó dio una a buena buscar. despedida. No, un poco como Invitó a fue los amigos. el mano los últimos días, donde, bueno, él de hecho anoche, a pesar de que ya le habían renunciado 50 altos funcionarios, él decía, yo me quedo. Es decir, Boris Johnson quebró realmente todas las reglas. Realmente fue una característica de toda su carrera ¿Y esto política. quién es, el hijo? ¿El que tiene a UPA? Claro, es el hijo que tuvo con Carrie Simons. Él tuvo 2 hijos estando como primer ministro. En estos 3 años, él en 2019 asume. Él asume de la misma manera. Él le fue erosionando el poder a Theresa May. Recuerden, Theresa May chocaba todo el tiempo porque ella tenía que llevar adelante el Brexit, pero no conseguía el apoyo parlamentario. Él claramente la fue erosionando. La obliga a renunciar, él asume primero como primer ministro elegido por el Partido Conservador y después llama a elecciones anticipadas y obtiene, esto hay que recordarlo, en 2019 una mayoría impresionante. Él sí va a las urnas y obtiene una mayoría muy fuerte. Es la en su la más momento muy fuertemente convalidado, Sí, ¿no? Porque totalmente, esto del Brexit fue un antes y un después para Reino Unido. Pero allá en Europa, digo, en el primer mundo, pesa mucho más esto de la diferencia del modo de vida del dirigente con respecto al común de la gente, sobre todo cuando el dirigente te está diciendo esto no lo hagas, y ellos el dolce farniente, ¿no? Igual duró bastante más de lo que uno podía imaginar con esa mirada que hay en Europa, ¿no? No, Igual, la verdad es lo que yo insisto. Si no era por la guerra en Ucrania, fíjense, ningún líder europeo tuvo el protagonismo de Boris Johnson con el tema de la guerra. ¿Por qué? Porque le interesa mucho Ucrania, no, porque él se dio cuenta de que la guerra era un salvavidas para él. Porque obviamente, ¿qué es lo que dice? Estamos en guerra, no podés sacar un primer ministro en guerra. Eso le dio 6 meses de vida. Con todas las críticas que se le puede hacer, creo que la política mundial pierde al personaje de los últimos años. Sí, Sin nos duda, estábamos divirtiendo ya lo que nos últimamente. ha dado de comer Boris Johnson. De lo bizarro, ¿no, Martín? Total, es de lo más bizarro que hemos visto. Y un político, inescrupuloso, pero muy hábil, ¿eh? Un político muy hábil. Yo quiero decir que para mí hay algo que le carcomió la tiempo. suerte y tiene que ver con Eddie.
Lo peinaste Sí, dicen, y mira, una semana después... Comparen las gráficas. Que cante el inglesito, que cante el inglesito. Ahí está, se armó el bailongo. Como dicen los maracuyos. Que cante el inglesito. Esta es la tapa de PQS, viejo. Esta es la tapa. Vos le dijiste a Alberto Fernández que las Malvinas se resolvieron hace 40 años. Bueno, esta es la tapa que te hacemos nosotros. Exclusivo, el servicio secreto inglés. Se llama M16, ¿no? MI6. El MI6. Bueno, el M16 lo decimos en español. Claro, Daddy. Es I. Esto no es por... Porque es el esto no es por MI5 argentino, y MI6. esto es Buenos Aires. El servicio secreto inglés investiga si se hizo peinar por este programa como estrategia distractiva para durar más en el cargo. Bueno, un poquito de humor. Johnson, un primer ministro derrotado de fiesta en fiesta, y ahí está con la coctelera, bueno, es una botella, ¿no? Hecha y derecha, y una cosa azul que ¿Cómo toma corre el que alcohol toma en la Boris. política, no, Eddie? Hasta la próxima, Boris. ¿Cómo corre el alcohol en la política, digo, no? ¿Qué corre problema, che? ¿Cómo corre el alcohol? Prosecco. Bueno, y particularmente acá, ¿no? Particularmente en el caso este, porque hubo ¿viste? una Mano, o tiene otra. cerveza. Ahora, El mundo. yo lo que me planteo es esto, ¿no? Porque digo, a ver, muchachos, la moral, es discutible siempre la moral, pero el tema mínimamente de creer que no los van a ver. Sí. En la era de las redes sociales, del telefonito en todos lados, de que nadie quiere a nadie en el mundo de la política y todos están metiendo la zancadilla todo el tiempo, mínimamente la viveza de decir, no, esto fijémonos cómo lo hacemos, ¿no? Obviamente, vivir de fiesta cuando estás diciendo que no hay que reunirse y no hay que hacer fiesta, es una contradicción política gravísima, Totalmente. fea, que se paga con mucha más fuerza en el primer mundo que acá, aunque acá también tuvimos repercusiones por estas cuestiones, Fiestas. aunque hubo menos, en la verdad, hay que decirlo también. La diferencia es que esto te la no hace fue la pagar- festichola permanente. Te la hace pagar la clase política. No es solo el primer mundo igual, ¿eh? Uruguay, Sendik era el vicepresidente de Tabaré Vázquez, iba a ser el sucesor por un escándalo vinculado al uso cuando el tipo manejaba ANCAP, que es la petrolera ¿Cómo le uruguaya. dicen a Uruguay en la jerga La Suiza de América. argentina? La Suiza de América. Justamente, por un gasto con la tarjeta de crédito corporativa de ANCAP, la petrolera uruguaya, gastos inapropiados. Por eso el propio Frente Amplio dice, no, te vas. El propio partido. Pero justamente esos son estándares uruguayos. Te diría que es una excepción en general Sí, en la me región. gustó la cumbia de que baile el inglesito. Sí, me siguen llegando mensajes para saber a dónde vas a bailar, porque estas Bamboche y músicas de Juan, dónde Bamboche te... y Juan de los Palotes. Ah, Bamboche y claro, Juan de porque en los algún Palotes. lugar te inspirase y queremos saber a dónde. Vamos a ver el último encuentro de Boris Johnson con Alberto Fernández. La foto donde Boris se supone que le dijo, no, el tema Malvinas ya quedó resuelto hace 40 años atrás. Y después que ahí, bueno, dijeron, el canciller Cafiero dijo que Alberto lo paró en seco. Y fue ahí que hicimos la tapa de PQS peinándolo en seco a Boris Johnson, que fue lo que en definitiva terminó siendo la verdadera gota que rebalsó el vaso. El último encuentro duró, hace 2 años y medio, era uno de los tipos más poderosos en serio electoralmente del planeta. Pero era casi en el nuevo Margaret Thatcher, digamos, el lugar que tenía Boris Johnson. Cuando el tipo logra el Brexit. El Brexit era imposible. Teresa May estuvo más de un año tratando de conseguir el apoyo, no podía. Sacar el tipo a Gran Bretaña del euro, ¿no? Exactamente. El tipo llegó, negoció con la Unión Europea, consiguió negociar al interior del Reino Unido y logró el Brexit, que tuvo consecuencias económicas muy delicadas y muy perjudiciales para el Reino Unido. Pero digo, políticamente fue un gran éxito y revela la capacidad del tipo. Es un político muy avieso, muy hábil, pero que toda su carrera jugó siempre al borde de las normas. Y cuando vos jugás tan al borde, bueno, en algún momento Te caes. Pero bueno, que baile el inglesito, Marcé. Ah, sí, y seguimos bailando y hablamos de economía. Dale que va, porque se vienen las primeras medidas. Eliminan las cuotas en los free shops. Claro, todavía permanecía esa posibilidad para aquellos que viajaban al exterior, el paso por el free shop sin impuestos te permitía también el pago en cuotas. Bueno, esta es la primera medida de la era Batakis en concordancia con el Banco Central. Básicamente ella lo expresó en un reportaje. Su mirada es muy parecida a la del presidente Alberto Fernández, que hace rato viene poniendo el énfasis en el gasto en turismo. Y claro, el gasto en turismo, cuando sobre todo es de intercambio con extranjeros, tiene como ancla el tipo de cambio. Para el gobierno, esa es una fuga de divisas que se tiene que cerrar.
¿Se viene un dólar diferenciado para el turismo? Atención, porque lo que están estudiando es cómo pega, cómo impacta esto en la opinión pública, porque hay una medida en análisis hace un buen rato dando vueltas y la verdad hay que decirlo, algunos economistas hasta dicen sería sincero que se haga. Un dólar diferenciado, un tipo de cambio para el turista, tanto para que el ingresa tenga un incentivo de poder venir y hacer ese cambio de su divisa, no en el... Estamos trabajando en vivo, seguimos ahora en un ratito hablando del dólar, pero estamos trabajando con Cristian Balbo porque está saliendo en este momento Máximo Kirchner del acto con el que arrancábamos el programa. Así que, Cristian, contanos qué estamos viendo. Marcela, estamos viendo cómo se retira el vehículo con el diputado Máximo Kirchner después de un discurso de 31 minutos en el microestadio municipal Ciudad de Garín. Ustedes al inicio del programa lo escucharon. La frase más fuerte de su discurso fue con críticas hacia Guzmán. Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante. Esto fue lo que manifestó Máximo Kirchner. Dijo que fue un acto de irresponsabilidad la manera en la que Guzmán dejó el gobierno, que cuando él dejó la jefatura del bloque del Frente de Todos, no se enteró absolutamente nadie hasta que habló con el presidente de la Nación. Vaya a saber por qué se dio así la salida de Guzmán. Críticas desde el minuto cero hacia Mauricio Macri, hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia el titular de la Corte Suprema, Rosenkrantz. Un discurso realmente con los tapones de punta, aquí acompañando a Ariel Zucarchuk, Cristian, intendente de Escobar de licencia porque está ocupando un cargo en el gobierno nacional. Sí, Cristian, te escucho. Se supo que anoche se reunieron Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, que había quedado un poquito, parecía, afuera de la conversación y se juntaron en Olivos. ¿Ahí en el ambiente se conversó algo sobre este tema? Vos sabés que no, están todos expectantes al discurso que pueda llegar a dar mañana Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate. Recordemos que ella va a estar en la inauguración de un cine 3D y hay mucha, digamos, ansiedad política por saber qué es lo que la vicepresidenta vaya a manifestar el día de mañana. Hoy no vinieron aquí funcionarios del gobierno nacional. Claro. Fue más Ahora, bien Cris, un acto regional. ¿A quién le hablaba cuando Sí. le decía se abrazaron a Guzmán y ahí los dejó tirados? Porque habla en plural. Es una excelente pregunta. En algún momento también uno presumía que podía llegar a hablarle al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tal vez. Claro, por eso no hablaba solo después Alberto, eso ¿no? quedó de lado porque la relación entre Máximo Kirchner y Sergio Massa sabemos que es buena, pero en algún momento uno pudo presumir tal vez que también hubo algún tipo de crítica hacia el titular de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que hoy lo que quedó en evidencia es que hay un PJ provincial. Sí. Cris, fue el primero en criticar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Públicamente fue el primero que se animó de la coalición gobernante a decir que lo firmado iba en contra de los intereses del proyecto de gobierno. Y en ese momento Massa hacía la interlocución justamente para que con la oposición se consiguieran los votos para finalmente firmar el acuerdo. Así que imaginamos que viene por ahí la mano. Cris, ¿mucha gente? 4.000 personas, el microestadio completo, bien la organización, no hubo funcionarios del gobierno nacional, el protagonista fue Ariel Zucarchuk, que es el presidente del ente del áreas navegables del gobierno de Alberto Fernández, es intendente que está con licencia. O sea, presuponíamos que tal vez militancia. iban a acercarse dirigentes de la Cámpora, pero no vinieron dirigentes de la Cámpora que conozcamos como Andrés Larroque. Más bien fue Máximo Kirchner acompañando a la dirigencia del PJ de la provincia de Buenos Aires y el dueño de casa, en este caso Ariel Zucarchuk, que fue quien ofició Cris, de anfitrión. Volvemos con vos enseguida y si tenés algún dato más para sumarnos, pero estábamos hablando de algo que tiene que ver con la realidad del bolsillo de muchos que están pensando en viajar. Y te decía, esta es la primera medida y hay otras en análisis. Si tenemos en algún momento el número del día, me gustaría poder ir por ahí, porque esto de eliminar la posibilidad de financiar las cuotas en free shops, en realidad es como dicen muchas veces,
en el ámbito económico es medir y mensurar el impacto de este tipo de medidas. Si ayer Batakis habló de los dólares que se necesitan para la producción y que hay que priorizar porque son escasos y pone la lupa sobre el turismo, lo que se viene, ¿qué es? Bueno, esto, según dicen muchos comercios que están vinculados a free shops, en realidad no es que generará una problemática en las compras. Es muy poco lo que se financiaba en free shops, pero no deja de ser una prueba, una ventana más. El número del día es 260. ¿Por qué lo ligamos? Este es el tipo de cambio informal blue marginal, el que se pacta entre privados y el que está generando tanta expectativa. Fíjate que había bajado y rebotó. 260 es un divorcio del tipo de cambio oficial que hoy subió, ¿eh? Atención, porque hace 3 días Argentina está devaluando su moneda. El mayorista igualmente quedó muy lejos de este número, 126,56. El oficial a 132,25. Déjame hacer un punto acá. 132,25. ¿Por qué te importa? Porque hay mucha gente con dólares necesitando cambiar. ¿Y cuál es la problemática que se enfrenta hoy el gobierno? La misma que el turista que viene a Argentina. Si hay un mercado donde a vos te dan 260 pesos por cada billete, ¿por qué cambiarías o qué incentivo tenés a hacerlo en el banco a un tipo de cambio tan inferior, a un tipo de cambio de 132 pesos? O sea, estamos en una brecha tan alta que no hay incentivos para aquel que tiene dólares dejarlo dentro del sistema formal. Y ahí es donde tenemos problemas también para acaparar dólares para las reservas monetarias. Medida en estudio, no llevarlo a este valor, pero sí emparentarlo con otro valor que todavía es más alto. ¿Dólar turista? ¿Podría llegar a ser el dólar turista un tipo de cambio que se asemeje al dólar bolsa? Al que se consigue por intermediación de tipo de cambios y acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que es legal y que está operando volúmenes récord en los últimos días. ¿Hoy sabés a cuánto cerró este tipo de cambio? A 284 pesos, más alto que este que es en negro. 284 pesos. Y el que miran los inversores, la puerta de salida de muchos empresarios, que es la posibilidad de hacerse de dólares mediante la bolsa, pero en el exterior, hoy tocó los 297 pesos, rozando los 300 pesos este tipo de cambio que muchos miran lamentablemente para pensar en remarcaciones. 136% de brecha es una de las brechas más altas que tuvimos entre tipo de cambio oficial y paralelo. Y hoy, fuera de su costumbre, porque suele hablar de temas políticos y anuncios políticos, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, metió bocadillos sobre la economía. Anuncios que fueron más bien no anuncios. Escuchemos. La ministra Batakis dijo anoche y sostiene que la cuestión del salario universal, que es un plan que en el mundo se ha discutido mucho durante mucho tiempo, en la Argentina también. Yo recuerdo siendo joven, más joven, cuando se discutía allí por el Frenapo, los que recuerdan aquella época, siempre fue un planteo y en realidad en la Argentina ya existen planes universales como es la asignación universal por hijo o el plan Progresar y hay muchos otros que se están llevando adelante. Todo es motivo de estudio, todo es motivo de conversación, pero no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto. Eso es lo que dijo la ministra anoche. Muchas gracias. Bueno, un tema sobre el que se había generado muchísima expectativa, sobre todo en los movimientos sociales adscritos al kirchnerismo puro, el tema del salario básico universal. Dijo Cerruti, como portavoz del gobierno que integra la nueva ministra Batakis, que no es un tema que se vaya a tocar por ahora. Había calentado un poquito la cuestión Cristina Fernández de Kirchner, habilitando la discusión de estos temas. Batakis se reunió con Sergio Massa también hoy y le llevó una serie de planteos económicos que necesita el Ministerio de Economía para esta nueva etapa en el segundo semestre. Sí, una foto simbólica también, Edi, porque durante todo el fin de semana lo que sonaba fuerte era otro cambio de gabinete con una mirada más masista de la economía. Eso no ocurrió y entonces muchos decían, bueno, pero Massa ¿en qué situación de poder queda en esta coalición gobernante? Esta foto también lo que muestra, me parece, es que está adentro, que hay unidad, o eso intenta el gobierno también. Totalmente. Una foto donde apareció Sergio Massa con la lapicera arriba, ¿eh? La famosa lapicera. Sí, señora. Quédense porque tenemos ahora, en breve nada más, una mesa política caliente. No les digo más nada, quédense, ya venimos.
Seguimos en Para que Sepas y una información muy caliente del ámbito judicial. Un allanamiento, lo tuvimos en vivo, Martín. ¿Qué sabemos de eso? Vinculado a un caso de prostitución y explotación sexual, 4 allanamientos realizó la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ah, fueron en simultáneo. En simultáneo, porque se dieron en un mismo edificio sobre la avenida Corrientes al 600. Una llamada anónima denunció que en 4 apartamentos de ese edificio se estaba ejerciendo de manera ilegal la prostitución con mujeres que ahora se va a investigar si estaban sometidas por alguna persona a ejercer la prostitución. En los 4 allanamientos, en los 4 departamentos se encontraron un total de 5 mujeres que estaban ejerciendo la prostitución. ¿Mayores de edad? No, todas mayores de edad. Y todas que en una primera declaración ante la policía dijeron que no estaban contra su voluntad. ¿Se sabe la nacionalidad? Todas argentinas, de lo que se conoce hasta ahora. Hay una mujer que está acusada y que quedó bajo investigación de ser en rigor quien las regenteaba, y ahora se va a investigar si efectivamente sacaba provecho económico de esto, porque hay que recordar, para la ley argentina el ejercicio de la prostitución no es ilegal. Sí es ilegal si una tercera persona saca provecho de esta situación. 4 departamentos allanados donde se identificaron a 5 mujeres que estaban ejerciendo la prostitución. Esto es lo que vemos en las imágenes del operativo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, profilácticos. ¿Se sabe, Martín, si los departamentos son todos del mismo propietario o no se llegó ahí todavía? No se sabe todavía eso. Fue una denuncia anónima, hubo una primera investigación encubierta que hizo la policía de la ciudad, que estuvo a cargo del fiscal Walter López, pidió los allanamientos, la jueza Carla Cavalieri los ordenó. Esto se hizo hace muy pocas horas y con toda la información que se llevó, entre ellos teléfonos celulares, ahora se va a avanzar en la línea de determinar si estas mujeres, que en una primera declaración ante la policía dijeron que no estaban contra su voluntad, en rigor sí lo estaban, pero hay que ver las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones familiares, si eran personas que dan esta primera declaración porque temen algún tipo de represalia, si en rigor sí estaban sometidas, estaban siendo violentadas y contra su voluntad, o alguna tercera persona estaba sacando provecho de su situación. La figura de esto, Martín, que es trata de personas. Podría llegar a ser trata de personas. En principio no. Pero si están bajo su voluntad, o sea, ¿cómo armas una causa así tan, digamos, poniéndole investigación de trata de personas si las 4 personas ya declararon, las 5, perdón, mujeres ya dijeron que no? Esta es una primera declaración que hicieron ante la policía. Hay que ver con el avance de la causa qué es lo que puede llegar a ocurrir. Porque siempre en este tipo de investigaciones lo primero que dicen las mujeres es esto. Después, cuando están con la justicia, acá ya interviene... Claro, porque pueden ser sometidas. Un programa, acá ya interviene el programa de protección de mujeres, el programa de género de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden más abiertamente hablar, declarar, contar su historia. En esto, si bien la prostitución es ilegal en la Argentina, se suele ir en el procedimiento más a desbaratar redes que a condenar a quien ejerce personalmente la prostitución. Eso no. Acá, por sobre las mujeres, por lo que se conoce hasta ahora, no va a recaer ningún tipo de acusación penal. ¿Podría llegar a recaer algún tipo de acusación penal? Sí. Se determina que esta mujer que quedó imputada y está identificada la regenteaba, si hay más personas involucradas en esta investigación. Esto, si bien ya era una causa que llevaba un tiempo, estos primeros allanamientos con todo el material que se secuestró, sobre todo los teléfonos celulares, va a poder arrojar más información. Quedó también hoy, por alguna circunstancia que se va a investigar, en la mira el encargado del edificio. ¿Sí? También. También. Bueno, claro, si los clientes entraban y salían, porque además mínimamente sabe que algo sucedía, era un extravagante. Edificio, era, digamos, 4 departamentos en un mismo edificio que ahora se va a determinar si tenían algún tipo de relación, si no tenían algún tipo de relación. No eran de ningún juez, ¿no? ¿Cómo? No eran de ningún juez, ¿no? Los departamentos. Por ahora que se sepa, no eran de ningún juez. ¿Se acuerdan? Sí, claro, obvio. ¿El caso Zaffaroni? El caso Zaffaroni, sí. Por ese caso hubo una causa judicial. Zaffaroni siempre dijo que desconocía... Que no sabía...
que se El hacía fin de, con de sus sus departamentos, para qué se alquilaban. Exactamente, eran de su propiedad, pero que él desconocía cuál era el fin por los cuales eran alquilados. Bueno, el tema de la prostitución desbaratada esta banda, a ver a dónde llega la cuestión. Se reunió, decíamos, Sergio Massa con Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía. ¿Qué le pidió? Ahí está la foto. Lo decíamos hace un cachito. Mirá, Massa indicativamente con la lapicera en algo. ¿Qué protagonismo que han cobrado las lapiceras? Ahora, en cada foto que hay de algún despacho oficial, todos miramos quién tiene la lapicera, dónde está puesta la lapicera, qué lapicera tiene. Vos que tenés tantos años de gráfica, esta es una de las de batalla, ¿no? Sabés perfectamente que estas fotos que se difunden no son elegidas de manera azarosa. ¿Vos decís que no? No, acá es el metamensaje comunicacional porque, perdón, pero uno puede observar una gesticulación incluso hasta imponente y dominante, mirá el rictus de Massa, digo, y Batakis más como una situación pasiva escuchando. Me parece que no es casual. Ahora, lo concreto es que, por lo que pudimos averiguar, la ministra le pidió a Sergio Massa, en cuanto presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, una serie de medidas, una serie de proyectos a trabajar en el segundo semestre del año parlamentario. Ahora el Congreso va a entrar de vacaciones, entran en receso, vacaciones de invierno, y son leyes, son proyectos que tienen que ver con créditos hipotecarios, a ver con qué novedades se puede venir en este aspecto, una ley, temas energéticos, temas de o sea, todo lo que tiene que ver con la resolución de la crisis en materia de financiamiento popular y de reconstrucción de las redes energéticas en la Argentina. ¿Cuál es la palabra que viene desde arriba de la Cámara de Diputados? Está todo en orden. Cosa que suena a una intención de, bueno, bajar un poco la temperatura, bajar un poco las aguas y ver si entre estos encuentros entre el presidente y vicepresidenta, Massa, esta reunión de Sergio Massa con la ministra Batakis y cómo sean los discursos que vienen, pues se espera el discurso de Cristina de mañana, el discurso de Alberto del sábado en Tucumán, el Congreso del Movimiento Evita el sábado también, o sea, sigue caliente el panorama, pero los principales conductores del Frente de Todos parece que están trabajando para decir, bueno, enfriemos un cachito la situación. Muy bien, pero sin dudas que la mujer de la semana es Batakis, ¿no? Que asume ya sumando y termina ya en estas horas de definir el gabinete económico. Están ya con nosotros acompañándonos. Yo les dije, se viene una mesa de debate caliente y uno de los miembros ya está con nosotros, Alfredo Cornejo, senador de la Unión Cívica Radical. ¿Qué opinión tenés de cómo se dieron estos cambios y tu expectativa sobre Batakis? A ver, bien, en primer lugar, es evidente que el gobierno está improvisando, ¿no? Está improvisando. Batakis no es personal, no creo que no vale la pena definir sus características personales, sino la falta de un programa, la falta de una orientación del Frente de Todos en materia económica, los zigzagueos permanentes y cómo fueron los cambios. La verdad que es grotesco todo, no hay nada que no se haya dicho ya, pero resumo brevemente. Renuncia avisándole al presidente muy poco tiempo antes, pone un tuit de renuncia mientras está la vicepresidenta hablando y criticándolo a él y al presidente. Todo el tiempo que pasó para reemplazarlo y todos los rumores alrededor, todos rumores generados en ellos, no en el periodismo, no en la oposición, sino generados en el propio entorno del gobierno. Esos rumores todavía permanecen, porque si bien hacen el esfuerzo de bajar la tensión para afuera, es evidente que no hay unidad de criterios de cómo enfrentar esta situación que es de deterioro económico, riesgo país por las nubes, dólar blue y todos los otros dólares en aumento. Es decir, la conclusión es que el gobierno no ha podido ordenar la macroeconomía, por eso ganó las elecciones en el 2019. Esas elecciones más bien las perdió el oficialismo de ese momento, la coalición que yo integro. La ganó Alberto y Cristina
por las razones económicas y llevan 2 años y medio de gestión. Ahora, y no han Alfredo, podido, no solo son malos los números, Sí. sino que son peores a los del 2019. ¿Ves una posibilidad de que la oposición capitalice lo que vos estás marcando como errores del oficialismo? Yo creo que se está configurando un panorama muy, muy negativo para el país, independiente de oficialismo y oposición. Estamos en los prolegómenos de una, por lo menos, superinflación, ¿no? Ya bordeando los 2 dígitos mensuales. Hoy día la portavoz puso de ejemplo otra vez a España y su notable inflación del 10% anual. Es una cosa insólita, es decir, es alto para España. Ahora, nosotros estamos bordeando los 80% anuales y estamos bordeando los 10% mensuales, porque todo se estima que hay 7%, 8% Ahora, Alfredo, para este mes, ¿no? Perdón que ahora la interrumpa, ¿qué tal? oposición... Buenas noches. Hola. Este tema de... No quisiera evitar lo de la capitalización o no. A ver. Yo creo que es inevitable en el sistema político y democrático que haya alternancia, que haya oxígeno. El tema que se está deteriorando muy rápidamente el gobierno. Y es probable que la oposición lo capitalice, pero los tiempos de la economía no necesariamente son los mismos que los de la política, el cronograma electoral, ¿no? Absolutamente. A lo que iba es a lo siguiente. El gobierno de Macri no fue exitoso en el combate contra la inflación. Acabo de decirlo, ¿no? Para nada. Pero también hubo grandísimas diferencias que se explicitaron con mucha más fuerza después, últimamente. Uno de los que lleva la voz cantante es el presidente de tu partido, Gerardo Morales, en cuanto a que Macri asumió deuda con el Fondo Monetario Internacional sin haber siquiera consultado con la Unión Cívica Radical. ¿No es un problema de la dirigencia política en general, Argentina, la improvisación y las diferencias internas dentro de las coaliciones que en determinado momento les toca gobernar? Yo, a ver, en principio ratifico que no se obtuvo resultados positivos en la economía en nuestro gobierno. Sí que hubo diferencias durante ese gobierno en la coalición. Ahora, esas diferencias han sido de matices, de instrumentos y demás. No, las que hay en el Frente de Todos son fundantes, son estructurales. En el Frente de Todos convive gente como Grabois, que no cree en el derecho de propiedad, con Culfas, Guzmán, que sí creen en el derecho de propiedad. Bueno, ya no están más Culfas y Guzmán. Bueno, ya no están más y Grabois está más fuerte. Ir o no ir al Fondo Monetario, ir o no ir al Fondo Monetario es un matiz. Ahora, ir o no al Fondo Monetario, todas las discusiones hay que darlas en su contexto. Es cierto que no fuimos consultados, efectivamente, pero también es cierto que gracias al gradualismo de ese gobierno es que se acabó la fuente de financiación. Es lo mismo que le está pasando a este gobierno, es decir, hoy está financiándose, es decir, el punto termina siendo el déficit, claro. No tu fuente de financiamiento. Por supuesto, después influye la fuente de financiamiento. Es decir, hay tasas más baratas, tasas más caras, hay en pesos, hay en dólares, hay una multiplicidad de cosas. Pero si no se atacan los problemas de déficit, y el gobierno de Macri estaba atacando los problemas de déficit, lo estaba atacando con el acompañamiento del fondo o sin él, al principio y al final, pero este gobierno no está atacando el problema del déficit. De hecho, en esta semana, con toda la proyección, han tratado de comprar títulos públicos, los han comprado, Sí, emitiendo dinero, han emitido dólar futuro, están aumentando la emisión. Y esto yo recuerdo, yo vine a este programa también y señalamos en noviembre, en octubre, que en marzo íbamos a tener una disparada inflacionaria por el plan Platita. Ahora vengo y digo, estamos en los prolegómenos de una hiperinflación gracias a seguir alimentando el mismo problema. Yo no sé si porque lo no tenemos. quieren tomar... Cerruti hoy habló de algo que me parece que es de actualidad. El gobierno está convencido de que el faltante de dólares es producto del crecimiento económico. Es decir, crece la economía, se producen más y como las fábricas necesitan, cual sea el rubro, insumos importados, necesitan dólares.
Esto se contrasta de todas maneras con un número que dio a conocer el INDEC hoy, la caída del 1,1% de la fabricación industrial. Lo vemos en la producción de la economía, números oficiales, en marzo versus abril. Vos mirás mes a mes para ver cómo está el comportamiento. ¿Qué lectura tienen desde tu sector, Alfredo? A ver, si tomamos como crecimiento la recuperación con respecto al año de pandemia, es obvio que hay un crecimiento y algunos sectores han crecido y hay un crecimiento que tiene por sector distintos porcentajes. Ahora, explicar que a nosotros nos faltan dólares por el crecimiento, nosotros no podemos retener los dólares que ingresan, ese es el punto. Y por ahí deberíamos empezar la conversación. ¿Por qué el Estado argentino y su Banco Central y todo su sistema de regulación no puede detener la sangría de dólares cuando están entrando todo el tiempo y cuando hay muchos argentinos que tienen dólares en su casa, en el banco, en las cajas de seguridad? Ese es el meollo del se lo plantearon internamente dentro de la coalición. ¿Dónde fueron los 44.500 millones que puso el Fondo Monetario Internacional? Porque hay una causa judicial que lo más probable es que no termine en nada, pero hay una discusión política y económica fuerte con respecto a qué pasó con esa plata, porque a las reservas no fue. Primero te recomiendo recorrer algo que hice, que creo que es quien mejor lo explica, dónde fueron a parar, a pesar de que él ya no estaba en el gobierno, que es Alfonso Prat-Gay, que lo explica en un tuit, en un hilo de tuit muy bien detallado, cómo se emplearon todos esos fondos. Pero vuelvo al punto porque tiene vinculación con lo que dije y es oportuna tu pregunta. Nuestro problema en la Argentina es tener un plan económico sostenido en el tiempo, por mucho tiempo, que genere crecimiento justamente y todo lo que ello implica, crecimiento y después desarrollo, que es retener los dólares que generamos de manera tal que no necesitemos tomar deuda o no en la cantidad como hemos venido tomando, y podamos, a partir de eso, de no seguir drenando divisas, generar un desarrollo relativamente sustentable y relativamente autónomo de bienes importados, pero no relativamente autónomo que vamos a cerrar la frontera porque sería imposible, sino imposible, no pensemos más de ninguna manera en eso. Y eso es lo que no está en marcha hace muchos años. La historia argentina nos trae, no lo digo vos que haces la pregunta, pero el relato kirchnerista quiere explicar los fracasos de la Argentina en el crédito del Fondo Monetario y en los 4 únicos años de los últimos 20 que no han gobernado. La verdad que no solo es injusto, sería lo de menos que sea injusto, sino que no es real. Nosotros tenemos un problema de falta de sostenimiento de nuestra economía, de un crecimiento de por lo menos casi 2 décadas, o por lo menos 1 década y media, ¿no? En las primeras épocas de Néstor Kirchner había superávit gemelos, había balanza comercial positiva y había superávit fiscal. Paralelamente a eso había un tipo de cambio de equilibrio o incluso por encima de ese equilibrio. Todas esas cosas no las hemos tenido de Cristina en adelante. Por eso, déjame que resalte una cosa que acabas de decir, porque yo lo que noto en la dirigencia política en general, hablando de inflación y todos los temas acusantes que tenemos, que se hace hincapié en una discusión que ya fracasó innumerables veces, que es controlar el déficit fiscal, y nadie pone sobre la mesa lo que vos decís, una agenda de desarrollo. O sea, agrandar el producto en vez de achicar el gasto. O sea, ¿cómo hace la Argentina para tener no crecimiento económico de acuerdo a un viento de cola o no, produciendo cosas que te den un resultado garantizado a lo largo del tiempo? Justamente la vulnerabilidad que tiene la Argentina es que depende mucho de los shocks externos, financieros o productivos, de commodity. Hoy estamos en un buen punto. Eso es lo grave de este tiempo. Pero además te agrego algo. Ahora, para hacer un crecimiento sostenido se requieren reformas estructurales.
ese crecimiento sostenido de un 5% del producto por 10 años seguidos, o sea, 4 o 5%, que sacaría a buena parte de nuestra gente de la pobreza, solo con reformas en las relaciones laborales, solo con reformas tributarias pro inversión y no pro consumo, solo con reformas financieras que cambien los incentivos y fundamentalmente que los bancos no financien el déficit, también está vinculado a eso. Hoy día los bancos le prestan tarjeta de crédito a tasas muy altas a los consumidores, al Estado Nacional para cubrir sus déficits y el resto es prohibitivo tener Ahora, un Alfredo, préstamo. vos estás hablando un poco digo, no hay que irse muy lejos. Vos lo hiciste en Mendoza, vos lo llevaste adelante, hiciste un programa. A veces... Mendoza tiene una desventaja y una ventaja, ¿no? Pero las provincias, Sí. permitime el coso. Las Sí, provincias es un poco más fácil que en la nación, pero Claro. también un poco más difícil en otro aspecto. Es más fácil porque el 50%, algunas provincias el 70%, es salarios del sector público, ¿no? Entonces equilibrar las cuentas, como hicimos en Mendoza, tiene que ver con gastos y demás, y con la relación laboral, y con bajar empleado público, que lo hicimos en Mendoza. Pero también tiene una dificultad en las provincias, que si tenés déficit, la única salida es tomar deuda, porque no podés emitir. En cambio, la nación puede emitir. Ujú. Ahí está una diferencia sustantiva. Bueno, pero con te respecto. cubre de la tentación de gastar desmesuradamente. Desde Yo te luego. lo preguntaba porque digo, a los funcionarios en general les da pavor hablar de recortar el gasto y creen que no se ganan elecciones y que se te vuelve la población en contra. Bueno, en tu caso, vos lograste Seguro. casi llegar a déficit cero. No sé cómo Mira, te doy terminó mi tu te doy mi cuenta. experiencia personal, pero no quisiera puntualizarlo en eso. Pero no por lo tuyo, digo, yo a ver, asumí, no hay que ir a Suiza, en algún momento podemos tomar los ejemplos. Exactamente. Mire, yo asumí de intendente en Godoy Cruz y tenía 2.033 empleados. Lo entregué con 1.400 empleados. Al principio gané con el 35% y cuando lo entregué, gané con el que me reemplazó ganó con el 72%, pero era... Es decir, el empleo público no hace ganar elecciones. Eso es la mito para ir en quitando Mendoza asumimos con 100.000 y entregamos con 93.000. Sabés que me está ¿no? llegando información ahora y lo vamos chequeando en vivo, pero en rigor se estaba esperando, cambio de gabinete mediante, cambió el secretario de Comercio, pero había algo que estaba en el medio que cayó incómodo para el gobierno, que era la renovación de precios cuidados. Te participo porque quiero saber qué opinas vos, Alfredo, de este tipo de medidas. El gobierno finalmente decide renovar precios cuidados, una canasta con menos productos que la que veníamos viendo, con un aumento del 3,3% a partir de ahora, de este mes. Te recuerdo, te pongo en paréntesis a vos que estás del otro lado, que las consultoras privadas cerraron junio avisorando una inflación de entre el 5 y 5,5%. A las empresas que le congelaron los precios 3 meses le están diciendo que pueden aumentar en promedio un 3,3%. Entra en vigencia a partir del 8 de julio este nuevo programa de precios que tienen esta actualización. Y también, bueno, lo que dice la Secretaría de Comercio es que la canasta que se achicó en productos va a tratar de tener la vigencia de estar, ¿no? Porque hoy lo que había era mucho faltante de stock. ¿Sirve o no sirve esto? Después vamos repasando si quieren un ratito los precios. Pero A ver, ¿sirve o no sirve este tipo de programas? Yo creo que no ha funcionado nunca y la experiencia... los controles de precios y este tipo de regulaciones, uno creería en un periodo determinado, bueno... Porque Macri lo mantuvo. Y cuando lo quiso sacar, yo recuerdo que había sido un gran tema porque lo quiso cambiar, pero había penetrado también en la sociedad como marco de referencia ante la dispersión de precios que lo tuvo que dejar. Pero una cosa gestión. es un marco de referencia y otra cosa es con la Secretaría de Comercio detrás todo el tiempo. Yo vuelvo al punto que creo que la dirigencia política debe hablar sin demagogia y debe hablar mucho más claro y contundente, si no, no vamos a solucionar el problema argentino. Si no se ordena la macroeconomía y no generamos las condiciones para que haya más oferta de bienes que compitan entre ellos por temas alimenticios y temas, no sé, distintos artículos y demás, no vamos a controlar los precios. Lo tiene que controlar un Estado de intervención estatal inteligente
pero con mercados que funcionen también, ¿no? ¿Ves la posibilidad o ves la robustez política en el oficialismo para llevar adelante esto que estás proponiendo vos? Yo al gobierno lo veo terminado, no terminado en su mandato legal, en su mandato constitucional, pero sí falta de autoridad. El presidente es una persona que ya ha perdido muchísima autoridad, y la autoridad es muy importante para la sociedad, muy importante para... Pero no es el autoridad. ¿Tenías la expectativa de que Alberto Fernández, después de la salida de Guzmán, convocara un diálogo más amplio? Yo tuve la expectativa y la perdí al principio. Yo pensé que ese plan de moderación, se une Cristina con Alberto, Alberto iba a ser inteligente y le iba a decir, mira Cristina, nosotros ganamos por la economía. Cambiemos por la economía, nosotros ganamos por la economía. Concentrémonos en la agenda económica y tus problemas judiciales los atendemos después. Yo te prometo que después atendemos tus problemas judiciales, pero primero ordenemos la economía, porque si no ordeno la economía, tus problemas judiciales van a permanecer allí. Y Cristina le contaminó la agenda y él no tuvo ni personalidad política, ni autoridad, ni carácter psicológico para justamente imponer esa agenda, que es la agenda de los argentinos. La Argentina está preocupada por su tema económico y a medida que se agrava, lo tiene más. En este punto, yendo hacia adelante, un sector del radicalismo, incluso parlamentariamente, propuso el dólar como moneda en la Argentina. ¿Vos estás de acuerdo con esa medida? No. A ver, yo creo que sin duda vamos a ir en una salida compleja, un bimonetarismo, porque hay una transacción en ya tenemos, dólares. digamos, una mirada monetaria, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Podemos ser cínicos, pero nadie publica en pesos. Bueno, pero cínicos, finalmente, claro. ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que con autoridad política de un nuevo gobierno, con una orientación muy clara, sin estar hablándole como si fueran adolescentes inmaduros los ciudadanos argentinos, sino hablándole claro, yo creo que se puede encarar un plan de crecimiento donde la moneda sea la clave, porque acá tener moneda no es de izquierda, no es de derecha, ni es de izquierda, tener moneda es clave. Nosotros hemos perdido la moneda. Yo en mayo del 2020, cuando el presidente medía 70 puntos de imagen positiva y la mayoría de los dirigentes opositores corrían detrás de él con el miedo de la pandemia, dije, ojo, que no podemos tomar la misma estrategia de cuarentena eterna si no tenemos moneda, si no tenemos financiamiento como países desarrollados y si no tenemos ahorro público y ahorro privado. Bueno, gracias Alfredo por participar de Para que Sepas. Veremos si hay una convocatoria o no del oficialismo. Vos siempre decís que estás dispuesto, ¿no? A sentarte. Nosotros siempre estamos, y de hecho lo hemos demostrado en el acuerdo con el fondo. Por favor, más aporte que ese. Gracias por haber Alfredo participado No, por favor. de nuestro programa. Y tenemos más información. Tenemos que hablar de la aerolínea venezolana que continúa en conflicto con Argentina, Conviasa, recordemos la aerolínea de bandera de Venezuela, que es la aerolínea, la empresa madre a la que pertenece Emtrasur, que es la aerolínea del avión que está varado desde el 6 de junio en Ezeiza. Bueno, anunció la cancelación de todos sus vuelos hacia Argentina desde el 11 de julio hasta el 20 de septiembre. La razón, que no le quieren cargar combustible. Lo difundió en un comunicado que básicamente dice: se les informa a nuestros pasajeros que debido a la situación de índole operacional y fuerza mayor, dice no imputable a Conviasa. Mentira, no imputable a Conviasa, porque tiene que ver justamente con las sanciones que se le aplican a Venezuela, producto de todas las maniobras realizadas por el gobierno Maduro y la relación con Estados Unidos. Bueno, dice que no se pudo evitar, referida a la negativa a prestarnos los servicios necesarios para la ejecución de nuestras operaciones en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, Argentina, por parte de los proveedores de servicios aeronáuticos y abastecimientos de combustible. O sea que resolvimos momentáneamente el tema, les cortamos el chorro. Sí, o sea, básicamente no vamos a mandar más aviones porque el riesgo que es, bueno, que pase lo mismo con el que ya está acá y no puede salir, porque más allá de la causa judicial,
supongamos que la causa judicial se termina y que queda absolutamente liberado el avión de Entrasur, el Boeing 747, ¿quién le carga combustible? ¿Y Martín, se termina la causa judicial? No, no solo que no se termina, sino que los iraníes y los venezolanos siguen en el país a un mes, como decía Darío, de iniciada la causa judicial, siguen en el país con la prohibición de salida justamente por esa causa judicial que hace algunas semanas habíamos dicho, no se va a resolver ¿Y rápidamente. qué vamos a hacer con esa gente? Bueno, hay dos cosas. Primero, ¿Hay antecedentes? Pregunto, ¿no? Porque ¿de qué? ¿cómo se tiene que operar? Porque tal vez esto tarde, no sé, un año. De tener Porque a los tiempos tanto de la extranjero justicia, varado. Esta gente, a ver, no sé cómo se mantiene, pero digo, es mucho tiempo ya. A ver, ya habíamos dicho, la causa va a demorar. ¿Por qué? Porque hay muchos pedidos de informes al extranjero y no son pedidos de informes que mandás un mail y a los 20 minutos o al día siguiente te responden Como en por un ejemplo mail. la caja negra. Es vía exhortos, tiene que intervenir Cancillería de nuestro país, Cancillería del país al que le pedís la información, la justicia de ese país, eso lleva un tiempo. No solo la contestación, sino después el análisis que la justicia haga de toda esa información. ¿Cómo se solventan los iraníes y los venezolanos? A través de Conviasa, que es la empresa que les está pagando el hospedaje acá en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, donde están alojados, hasta tanto la causa dure. No hay información, pero yo creo que esto hubiese circulado, de que estén reclamando volverse. Porque también habíamos dicho, son Eso personas... es lo más no están diciendo, oiga, son don, me quiero... personas que... No, es muy bueno Es muy lo que vos planteás, porque es bastante extraordinario tener, ¿son 14? 19 19 extranjeros 5 iraníes. Que no están detenidos, No. que están en una investigación por Vínculos con el averiguación de terrorismo. Averiguación de terrorismo. Internacional. Ajá. Y los tenés ya hace un mes, ¿no? Sí. Pasa que están con los pasaportes retenidos, digamos. Están con los pasaportes, están No, con no, una está bien, prohibición pero de salida es del país. lo que dice Marcela, digo, no lo vi nunca. No hay un raro, delito todo extravagante, concreto. todo llamativo. Señor, usted está, o sea, homicidio o, no sé, robo No, o a lo ver, que sea. un delito es, ¿qué es lo que pasa? No es un delito fácil de determinar rápidamente. Claro. Hay una investigación judicial en curso. Lo entiendo, pero lo además entiendo. con otra cuestión que tampoco es muy común. Estás investigando a alguien que llegó al país, algo que puede ocurrir, pero que no lo tenés detenido, que es la circunstancia en donde claramente esa persona no se puede ir. Acá estás investigando a gente que está en libertad con la prohibición de salida del país, gente que no vive en la Argentina y que uno espera y que no está y que por lo menos no se conoce en la causa es no están reclamando volverse. ¿Por qué Ahora, no están reclamando Martín, volverse? eso es realmente rarísimo. Es un caso en donde todo suena muy, pero muy extravagante. Está con nosotros ya Cristian Ritondo, que se sumó. Tardaste en venir, te vamos a retar públicamente, pero gracias por haberte dispuesto a venir, sobre todo presencialmente. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿cómo están? ¿Qué opinas de todo esto que estamos contando? ¿Escuchaste? Sí, es Raro. preocupante. Todo el tema del avión, desde que comenzó, hubo declaraciones del secretario de Inteligencia, el ministro de Seguridad, era un anónimo, estaban haciendo instrucción. Nosotros, la verdad que hicimos varios pedidos en la comisión bicameral, la respuesta del jefe de la AFI no nos conformó, lo hemos planteado y hemos presentado hoy también investigando qué pasó con este iraní en Entre Ríos, ¿no? Que no quedó claro, que se quería ir del país con documentos falsos. No está clara su identidad. No está clara su identidad, no sé si sabe qué pasó. Digo, hay toda una secuencia de cosas que son muy raras, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue la Cristian, alerta? más allá de la si había opinión alerta sobre, internacional. más allá de la opinión sobre el gobierno, que la dijiste en muchísimos lados, yo digo, ¿viste alguna vez algo similar? O sea, porque vos acá tenés 19 extranjeros que no les pesa un delito concreto, hay una averiguación de terrorismo, y que están en un hotel viviendo en la localidad de Canning. Acá Martín Angulo nos dice, no están agitando, golpeando la puerta para decir, queremos ir a casa, están sin pasaporte en Buenos Aires. Todo por eso, pero digo, toda la secuencia es rara, porque digo, cualquier persona, cualquiera de los que estamos acá nos quedamos en un país, estamos trabajando, nos queremos volver a ver a nuestra familia, volver a nuestra casa, digo, y esto queda, la retención, no queda claro ni para qué era el vuelo, para qué vino, para qué está, por qué no tenía ya programado el vuelo, por qué hubo un tiempo que voló sin que sea detectado, qué vinieron a hacer. Es toda una incógnita y esto, digamos,
aparte ver que por el otro lado no hay respuestas claras del gobierno todavía, es muy difícil, y una causa que está en secreto de sumario, ¿no? ¿Y vos le das credibilidad a esto que tenemos en placa ahí, cuando el presidente de Paraguay aseguró que un tripulante del avión se cambió la cara en Cuba? ¿Te parece A ver, yo creo que debe tener considerable alguna, este tema o es parte de esta cosa que no entiende nadie? A ver, debe tener algún elemento de su sistema de inteligencia Paraguay, que en esto funciona mejor que la Argentina. ¿Funciona mejor la inteligencia de Paraguay que en Argentina? esto funcionó mejor que la Argentina. Fueron los que dieron ¿Y alerta. según tu experiencia en general yo están lo que un poco creo mejor que nosotros? La AFI ha sido desmantelada, que hoy como sistema de inteligencia es muy permeable, que hoy no funciona, que hoy no tenemos sistema de inteligencia en Argentina y que eso es un grave problema. Porque uno puede tener preconceptos, prejuicios sobre la AFI, pero hoy no hay un sistema de inteligencia serio en la Argentina, ni hipótesis. A ver, podemos recordar cuando alguien representando a la República Argentina va a la asunción del dictador en Nicaragua y estaba presente alguien que tiene una orden de detención por la República Argentina. Eso no puede pasar. Que en el mismo acto oficial esté alguien que tiene una orden de detención por la República Argentina con ser culpable de uno de los peores atentados de la República Argentina y que esté compartiendo un acto oficial con un funcionario argentino. Cristian, es interesante la distinción política, por lo menos, porque yo creo que Paraguay también cometió muchos errores en términos, de hecho, por eso ha habido muchos funcionarios desplazados, está bajo investigación incluso el propio vicepresidente paraguayo por posibles vínculos con Hezbollah. Ahora, lo que es cierto es que vos escuchás a Mario Abdo Benítez y dice, esto es preocupante, acá hay algo que hay que investigar, el presidente. Pues que Uruguay les rechazó categóricamente, dice que no pueden entrar. ¿Cómo evaluás y cómo explicás que el gobierno argentino, porque la justicia está investigando, pero que el gobierno argentino todo el tiempo trata como de, disminuir, digamos, de quitarle relevancia al asunto? A ver, no lo puedo explicar si no tiene que ver con el vínculo político con Venezuela y con el vínculo de la Argentina con Irán por parte de este gobierno. Es inexplicable si no es por eso. Porque lo que a Paraguay le pasó y tuvo la reacción que tuvo, Uruguay lo previno, es realmente lamentable. Digo, porque estamos hablando de gente vinculada a sectores que son terroristas internacionales. Y todos conocemos el vínculo entre Venezuela e Irán. Entonces me parece que la Argentina no puede mirar por otro lado, porque tenemos dos antecedentes muy difíciles en la Argentina, son dos atentados, con muchos argentinos muertos. Absolutamente. Ahora, me llama mucho la atención esto que digas que la inteligencia paraguaya es mejor que la Argentina, no por una cuestión funcionó mejor la Argentina, y lo que creo de adjetivaciones. Entró y salió el avión como quiso, sí, llevó propagaron consecuencias, dieron respuesta, no encubrieron. Lo que digo es, hay una capacidad de respuesta por parte del gobierno distinta, absolutamente distinta que la Argentina. Yo no puedo revelar... Pero después, que el avión se fue, que no pero estuvo acá, y acá se quedó porque no pudo entrar a Uruguay. Si no se habría ido tranquilo, no nos habríamos enterado de nada. Lo que digo es... Sí, eso es cierto. Las consecuencias que nosotros estamos pagando de un sistema de inteligencia que no funciona en la Argentina es muy grave. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Digo, por los antecedentes que tiene la República Argentina. Ahora, tu presunción, desde tu experiencia, que hace muchos años te dedicas a todo lo que es seguridad, has tratado también con servicios de inteligencia, ¿tenés una primera sospecha, hipótesis personal de qué vino a hacer esta gente acá? A ver, mi hipótesis es que el gobierno no desconocía que el avión estaba acá. Nosotros hicimos una serie de preguntas a distintos funcionarios. Yo he pedido que vengan funcionarios, si en Paraguay no se dio la alerta más temprana, si es cierto que el embajador en Paraguay se enteró y comunicó Cancillería acá, y Cancillería no pasó el dato. Hay una cantidad de preguntas que todavía no tenemos respuesta, no tenemos del jefe del AFI, que dijo claramente él, como titular del AFI, que esto es lo peor, porque no es un comentarista, no es un periodista, es el titular del AFI, que él cree que era un entrenamiento de 3 tripulaciones por la cantidad que había. La verdad que en ningún lugar está esa respuesta, en la justicia no está esa hipótesis. Entonces, la verdad que tiene que dar mucha respuesta al gobierno sobre qué pasó. Ahora, Cristian, cuando criticás al gobierno por el desmantelamiento o la mala actuación o el mal momento de los servicios de inteligencia, ¿cuánta autocrítica haces de lo que pasó durante el gobierno de Macri? Porque
conocés todas las causas que hubo de espionaje ilegal por parte de las autoridades del AFI. Hay dos, mira, creo que hay toda una cosa de hacer humo con una AFI que la terminan en prueba cero. Digo, yo hay muchas cosas que, perdónenme que estoy limitado a hablar porque soy integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia y tengo la misma obligación que alguien que trabajaría en la AFI mientras esté en esa comisión. Y no puedo revelar secreto, pero la verdad es que hay mucho de una carga de ciertos sectores del kirchnerismo mostrando una AFI de tal o cual forma. Están las causas y, por ejemplo, hace 3 semanas la Corte confirmó los procesamientos de Arribas y Magdalani en una de esas causas. No, de Arribas ninguna. Sí. De Arribas no. Confirmó la de Magdalani, sí. Pero no por violación de la ley de inteligencia. Cristian, te dejo picando. Dejemos este tema de la inteligencia y el espionaje argentino que siempre es tan polémico. Te dejo una picando para que me contestes dentro de un minuto junto con la conclusión de esta. Vos decís que los servicios de inteligencia en la Argentina están desmantelados y tenés una propuesta de una especie de DEA o una especie de nueva estructura de los servicios de inteligencia. No, de inteligencia no, decimos narcotráfico. En la Argentina, lo Seguridad. vemos en un cachito. Gracias. Y acá seguimos en Para que Quiero sepas, decirte algo, interrumpiéndola, decímelo. Lo voy a decir en vivo. Estamos muy cerquita de Vivi Canosa, quédense porque se vino impactante. La acabo de ver de refilón. Qué mujer hermosa. Tremenda. En un ratito va a Cuando llegar viene ella entrando con toda van suspirando, ahí hacen información. sí, Sí, van señores. suspirando Hoy todos. tuve la posibilidad Bueno, de tenerla más cerca. Vayamos a Muy lo bien. nuestro, que es serio. Acá estamos con Cristian Ritondo, que le dejamos una pregunta picando. ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con la AFI? ¿La disolvemos y empezamos de nuevo con los servicios de inteligencia? La Después AFI vos querés una DEA. No, a ver, lo que hemos presentado, digo, yo soy el autor, porque me acompañan Mario Negri, Juan López, una cantidad de SPER, una cantidad de diputados del oficialismo como Gutiérrez. Es armar una agencia vinculada a una nueva fuerza de seguridad vinculada a la lucha contra el narcotráfico. Específico. Esto significa que narcotráfico vaya, así como la PCA tiene los aeropuertos, así como el mar y cierta parte lo tiene la prefectura. No es solo inteligencia, es inteligencia y tropa. Tiene que ver, sí, con tropa. Es una fuerza armada de seguridad que especializada desde un principio para dar lucha contra el narcotráfico. Se encuentra similitud en la DEA, pero también Colombia tiene policías igual, Brasil también. Digamos, es una fuerza especial porque estamos viendo lo que pasó en Rosario y un policía tiene una formación completa y capaz que a veces le toca como destino. ¿Los militares no servirían ahí? No, es una cuestión de fuerza de seguridad, no de fuerzas armadas. Hay un limitante de su capacitación. No quiere decir que alguien de las Fuerzas Armadas se recapacite y pueda ingresar ahí, pero no como Fuerza Armada. Está limitada en lo que tiene que ver como fuerza de seguridad. Hoy más temprano habló Máximo Kirchner, lo teníamos al comienzo del programa. Un párrafo solamente vamos a compartirte de lo que dijo. ¿Y a quién le hablaba cuando le dijo esto que dijo recién? Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden. A ver cuando aprenden. Que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. ¿A quién le hablaba? Porque hablaba en plural, no le hablaba al presidente solamente. Habla de su propia interna. Nosotros, la verdad que a Guzmán, su primera presencia en el Congreso fue, ¿puedo zarasear? O sea, venía a explicarnos un presupuesto que era inexplicable y pedía permiso para versearnos, ¿no? Digo que después esto Pero lo bancaron con el acuerdo con el Fondo Monetario. Bancamos a la Argentina, no Guzmán. La Argentina no podía entrar en default, la Argentina no podía ser otra vez. Tenemos el riesgo país de un país en default y sí, estamos por seguramente no cumplir por segundo periodo con el Fondo Monetario. Con total honestidad, Marcela, cuando uno ve el acuerdo con el fondo, es tranquilamente cumplible. Debe ser de los acuerdos donde el Fondo Monetario menos pide a un país. Ahora, si la respuesta es la máquina de emitir no para, déficit récord,
cepo a todas las importaciones, deuda en pesos y en dólares récord. Es un país muy difícil. Entonces, el punto de riesgo país te da altísimo, creo que está a 2.700 y pico, ¿no? Sí, está tocando máximos históricos. Yo decía ayer, no estábamos en este valor desde el año 2005, hay que remontarse para valores altos o más altos que estos. Y lo que creo que también hay que vivir, hay que terminar digo, porque esta es parte de un relato. Siempre es relato. Discuten, y la verdad que nadie le tema las discusiones, lo que me parece que el gobierno tiene que tener la responsabilidad, porque detrás de sus discusiones, todos los días en Argentina tenemos 3.000 nuevos pobres, todos los días en Argentina hay fábricas que se cierran. Hoy, la cantidad de cámaras vinculadas a la salud, a los neumáticos, que nos han pedido reuniones como bloque para explicarnos lo que están pasando, es tremendo. Ahora, déjame que vaya al hueso de la oposición también, porque Macri propuso pobreza cero y no fue pobreza cero cuando dejó. Y la otra pregunta, en realidad es si ya hicieron el proceso, ya pagaron el costo en la oposición de haberle pedido el préstamo al Fondo Monetario Internacional de 45.000, casi 45.000 millones. Después de todo, porque los radicales quedaron con la sangre en el ojo. Mira, Eddie, después de 2 años y medio decir, pero Macri ya es pero Guzmán, pero Alberto, pero Cristina. Ya, no es la mía, pero Macri. Gerardo Morales dijo, señores, hagámonos cargo, la deuda la pedimos nosotros y no estamos de acuerdo. Pero una cosa, digo, a ver, lo que yo digo es, nosotros pedimos, es explicar el momento histórico, es el crédito más fácil que tenía la Argentina, el más económico, el de más baja tasa, que la Argentina tenía en un momento donde el mundo dejaba de prestarle a los países emergentes. Ahora, este gobierno se endeudó en mucho más dólares y en mucho más pesos. Mucho más dólares y mucho más pesos. Entonces, ya está franjeada lo que hizo Mauricio, lo que hicimos en el gobierno, ya las autocríticas tuvimos que hacer. Pero eso es pero Alberto. No, pero yo no eso para Alberto, yo estoy describiendo la realidad. Hoy están gobernando. No estoy diciendo la herencia que recibí. Y la herencia, describamos la herencia que si queremos que Guzmán le pasaba a Takis. También, ¿no? Sí, ¿por qué no? Digo, entonces lo que digo es, el problema de este gobierno, y yo soy la entrevistada, pero preguntar, ¿cuál es el plan económico del gobierno? ¿Cuáles son las nuevas medidas que va a tomar la ministra? Está firmado con el Fondo Monetario. Aparte de sacarle las cuotas al free shop, digamos, como si fuera lo más importante de la Argentina. Digo, la restricción a las importaciones pero que se están haciendo. Cristian Ritondo, estar de este lado de la mesa con todo un equipo periodístico no te convierte en periodista. Vos sos un dirigente político, pero por eso eres el gobernador, tenés planes y han tomado decisiones que fueron polémicas. Pero por eso estoy diciendo, digo, es en un ida y vuelta. Presentaron un plan económico. Alberto dijo que no quería los planes económicos y lo está demostrando. Entonces, pero Cristian, yo ahí no estoy tan de acuerdo. ¿Ves? Porque yo digo, ¿qué firmaron? ¿No leyeron el acuerdo con el Fondo Monetario? La oposición ahí donde uno se enoja como periodista y dice, porque ustedes bancaron un proyecto que tenía un programa económico. No tenía un programa económico. ¿Cómo que no? No. Pero si lo fue a presentar casualmente, nunca lo Los números están firmados de las pautas económicas. No, Marcela. Nosotros, si vos ves la ley que firmó, casualmente nosotros no firmamos el programa económico porque dijimos que esa era una responsabilidad del gobierno. ¿Pero para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Esto no es Marcela, peor. Estábamos sin reserva, con emisión monetaria, Marcela, con pobreza creciente. No, porque nos estás diciendo una cosa que no hicimos. Casualmente, para que no pudieran lo decir... Lo diferenciaron. Casualmente, para que no puedan decir eso, ellos hicieron el programa económico. Nosotros dijimos, no vamos a entrar en default. Pero ¿Usted qué necesita? ¿La oposición no está para defender los valores de las minorías? No entiendo lo que me querés preguntar. Lo pregunto porque al diferenciarse y hacer una estrategia política ahora sufren todos. La gente, la calle, el mango que no alcanza. Es que yo no puedo hacerme cargo de la responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de la administración. Yo como parlamento le puedo decir si se puede endeudar o no endeudar. Esa es mi responsabilidad. Yo le digo, ¿vos te podés endeudar? Sí. El plan económico, cuando vos vas a negociar, sos responsable vos. No soy responsable yo. ¿Estás de acuerdo con que se hayan endeudado de nuevo con el Fondo Monetario? Yo creo que tenían que encontrar una salida. El plan del fondo era bastante accesible por lo que estábamos, por las metas que se habían fijado. Y yo creo que un gobierno que no para de emitir, que emite el 30%, que tiene cada día más pobre y que todavía no ha pagado un solo peso al Fondo Monetario y que no se ha adecuado a nada. Pregunto, o sea, no le echemos la culpa al fondo porque este gobierno no ha hecho nada de las cosas del fondo. Cristalina Georgieva habló de medidas dolorosas que va a tener que tomar Argentina. La palabra dolor no tiene demasiadas concepciones. Argentina, dolor es clase media con menos plata. Y dolor es pobreza. Pero este gobierno no le va a pagar nada al fondo. O sea, la verdad es, este gobierno, no le echemos la culpa al fondo, porque este gobierno le paga cero al fondo. No, el Fondo Monetario era una referencia como para saber si había un programa económico. Lo que digo es, el programa económico no lo tiene el gobierno. El problema es que se endeuda en pesos, emite sin parar
Eso crea una inflación ilógica. Todos los economistas plantean cerca de 10 puntos, algunos 11, otros 12, otros 9. Escasea la comida, pero lo peor de todo es cuántas personas pierden su trabajo formal, cuántos con trabajo formal están por debajo de la línea de pobreza. Digo, y esto es lo que tenemos que discutir. Porque cuando con esta inflación, todos los días, con la inflación del 6, todos los días 3.000 personas pasan a ser pobres en la Argentina. ¿Y esto lo hablaron con Massa esto? Vos que estás siempre ahí en el a ver, recinto. nosotros lo planteamos, yo lo he planteado públicamente, vean, en mi discurso de antes de ayer en el Congreso. Digo, yo creo que es un gobierno que no reacciona, que viven enfrascados en su pelea y que lo que pasa a la gente pasa por un costado. Que En las redes sociales hay una convocatoria para el sábado 9 de julio de la oposición. No tiene demasiada entidad la convocatoria. ¿Van a ir? Lo está haciendo la gente. A ver, no sé si vamos a ir o no vamos a ir. Creo que está bien que la gente se movilice. En el caso mío, el 9 de julio voy a estar en un locro que se va a hacer en La Matanza, con dirigentes, festejando el 9 de julio. ¿Campaña para gobernador? No puede ser una reunión de para adentro, no es con dirigentes, por eso lo expliqué. Pero básicamente creo que hoy lo que tenemos que discutir en la Argentina es cuál es el programa de salida que tenemos que tener, lo tiene que presentar el gobierno. Nosotros tenemos un jefe de gabinete que no viene al Congreso, no da respuesta, y es muy difícil entender, porque es difícil hablar, vos decís, hablar con Massa, sí puede hablar con Massa, ahora si no se hablan entre ellos, si tienen que hacer una reunión de 3 ayer a la noche y todo el mundo, digo, es hermética, pero todo el mundo dice que termina mal. Es muy difícil hablar cuando vos no podés hablar entre ustedes. Ahora, con todo esto que estás diciendo, ¿no? La crisis interna política del gobierno, la situación económica, la situación social, la salida de Guzmán es como que creo que planteó hay como un antes y un después en el gobierno, y hay muchos que no sé si se animan a plantearlo de una crisis más profunda. ¿Vos crees que está en riesgo que Alberto Fernández termine su mandato? Nosotros vamos a hacer todo para sostener y que quede hasta ganar las elecciones, pero que sostener al presidente hasta el 10 de diciembre de 2023, que su ciclo democrático tiene que terminar. Eso es lo que harían ustedes, pero vos creés que... Si el propio gobierno es el que lo está empujando, la verdad que nosotros tratamos de sostenerlo. ¿Vos creés que lo están empujando? Y creo que muchos discursos empujan al gobierno. Me parece que hay discusiones que los gobiernos se dan adentro, no se dan afuera. Porque se sabe que dándolos afuera se debilita al presidente, que ya tiene muy poco poder. Y me parece que el ejercicio de debilitación que están haciendo del presidente, que se debilita por sí solo cada vez que habla, es un problema para la institucionalidad de la Argentina. Bueno, nos dejas más tranquilos. Como para terminar el programa, ¿no? Gracias, Cristian. Gracias, Marcela. Ahora, Gracias, ¿cómo se gracias. convirtió? ¿Te convertiste de algún modo en el contrapunto de Máximo Kirchner? Desde aquella discusión que hubo previa a la renuncia de Máximo a la presidencia Y del los bloque. dos presidimos, yo presido el principal bloque de la oposición y él presidía el bloque del oficialismo. Es lógico que tengamos contrapuntos, lógico, nos imaginamos un país distinto, con modelos distintos y seguramente tenemos una discusión política en qué modelo de la Argentina queremos y qué valores tenemos. Gracias, Cristian. No, muchas gracias a ustedes. Cristian Ritondo estuvo con nosotros. Nos vamos nosotros y mirá quién está allá. Está Nos leyendo reencontramos mañana a 19 atentamente, Bellísima, con qué se va a venir. impactante, la tengo cerca, ¿saben Yo qué siempre linda que digo, es? Canosa, alejen cualquier cosa inflamable porque viene Viviana Canosa en un cachito. Con la lapicera viene Vivi. Chao, nos vemos. Hasta mañana.